Bienvenidos al podcast de Psicología desde la Azotea, un espacio para entender mejor las cosas que nos pasan en la cabeza desde el confort de tus auriculares. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Azotea, un podcast de psicología para entender mejor esas cosas que nos pasan en y por la cabeza. Soy Nadia, co-host de este podcast, y en el episodio de hoy, pues como cada domingo, nos acompaña la doctora Montse Rovira, doctora en psicología y titulada en la terapia racional emotiva conductual, TREC, por el Instituto Albert Ellis. Bienvenida, Montse, es domingo y hoy toca compartir café contigo. Hola, buenos días, Nadia. Qué bien, otro domingo, hablando de TREC. Exacto, todo domingo hablando de TREC. Pues hoy vamos a hablar de la resistencia al cambio. En episodios anteriores hemos hablado de que se puede cambiar y que se puede cambiar a cualquier edad, pero pero mi experiencia me ha dicho que hay momentos que hay una resistencia, ¿no? Que a veces sientes como que tropiezas con un muro de ladrillo y tienes la sensación que das 3 pasos para adelante y 2 para atrás, ¿no? ¿Qué dirías sobre esto, sobre la resistencia al cambio, Montse? Sí, pues cierto lo que cuentas. Mira, ya sabemos que el poder de las creencias es enorme, ¿verdad? Mm, Entonces, primero que uno puede aceptar que el cambio es posible y, o sea, aceptar la idea, y otra ujú, cosa es asimilarla. Es decir, una cosa es aceptarla desde un punto de vista intelectual y el otro sería tenerla tan integrada como para que esa integración facilite el proceso de cambio. Entonces, ahí suelen aparecer resistencias o dificultades, si quieres, relacionadas con ciertas creencias irracionales, que si son mm. irracionales nos sepultan. Siempre decimos que las creencias nos catapultan o nos sepultan, ¿verdad? Sí, sí. Pues en relación con el tema de hoy, con el cambio, hay también creencias que nos catapultan y hay creencias, a ver, que nos sepultan, igual sería muy fuerte decirlo, pero que digamos que dificultan o enlentecen un poco el cambio. Y está bien identificarlas porque así es muchísimo más fácil que desaparezcan. Sí, ¿Mm? sí. Bueno, es importante saber que si las identificas las puedes cambiar. Efectivamente, sí. Entonces, cuando la gente quiere iniciar un proceso de cambio, siempre se suele partir de una problemática, de un martirio, de un dolor, si Ujú. quieres. La gente va a consulta y el primer día no te dicen, vamos, son muy poquitos, contaditos con la mano los que te dicen, Verás, es que yo tengo creencias irracionales y quiero cambiarlas". No. La gente te dice, tengo ansiedad, tengo depresión, estoy fatal porque he roto con la pareja, o en fin, cualquier tipo de malestar, lo que sea. Entonces, los psicólogos explicamos que hay que eliminar el síntoma, sí, y que para eliminar el síntoma hay que resolver lo que se produce. Es decir, la persona quiere que no tener ansiedad, por ejemplo, y lo que queremos los psicólogos es ir a la raíz de lo que produce esa ansiedad. Y entonces suelen surgir resistencias. Y, por ejemplo, algo que da lugar, o que da pie a esas resistencias es que estamos, no en psicología, en general, en la vida, acostumbrados a soluciones rápidas, tipo cápsula, ¿vale? Algo que palíe los efectos. Deme algo para dormir bien. Deme algo para no tener tanta angustia. Y esto, efectivamente, puede disminuir, puede paliar digamos, ese malestar, pero no resuelve nada. Lo que pasa es que nos libera de la responsabilidad y, por lo Ujú, tanto, nos libera de trabajar. ujú. Así que una primera resistencia podría ser esa idea de aceptar la responsabilidad, no la culpa, sino la responsabilidad entendida como esa potestad que tenemos y esa libertad de poder cambiar nosotros. No esperar a que cambie el otro para que yo esté bien o yo me sienta feliz. Esa sería una de las primeras resistencias. ¿Sí? Sí. A ver, y supongo que mucha gente quiere cambiar, pero si no acepta que es su responsabilidad de cambio, ahí es cuando ya ese primer paso no se puede dar, ¿no? Porque lo primero sería, bueno, aceptar que yo soy responsable de cambiar, ¿no? Ujú. Y, 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 y
y nadie más que yo. Sí, sí. Esa ya te digo que sería una primera resistencia, una primera dificultad, Ujú. porque funcionamos, a base de, ¿cómo te diría?, de programación o de patrón. Sí, sería como una programación, repleta de creencias irracionales que hemos aprendido desde niños y que nos llevan a pensar que tiene que cambiar todo menos nosotros, y que nosotros estamos mal por culpa de los demás o del entorno, Sí, no de sí, la azotea, sino de lo que pasa fuera de la azotea, sí, ¿verdad? sí, lo que pasa Sí, mirando por la ventana, ¿no? eso es, eso es. Mm, a ver, por ejemplo, Nadia, tú, desde tu experiencia, ¿qué tipo de resistencia encontraste al principio, si es que encontraste alguna? Bueno, encontré varias. Yo siempre lo describo como un proceso donde eran 3 pasos para adelante, 2 pasos para atrás, ¿no? Eso al inicio. Pero la primera es que a mí yo veía el cambio como, bueno, una gran montaña, ¿no? Casi como escalar el Everest, ¿no? Entonces lo veía como un gran esfuerzo, algo imposible, y al mismo tiempo, pues tenía mucha prisa, ¿no? Em, quiero cambiar ya. Entonces, cuando daba 3 pasos para adelante y daba 2 para atrás, me frustraba porque, claro, no veía el cambio, ¿no? Eso quizá fueron las resistencias más significativas, ¿no? Luego, evidentemente, desconocía el proceso y bueno, pues eso, pues como lo desconoces, pues no te gusta mucho aceptar la incertidumbre, ¿no? Eso sería un poco lo que yo me encontré y era bastante repetitivo. Sí, sí. Pues, esas resistencias que nos explicas en realidad son de las más comunes, ¿eh? Ujú, El desconocimiento, por ejemplo, has mm, dicho, porque, una vez uno ya ha aceptado desde el punto de vista intelectual, ¿vale? Ya acepto que sí, que se puede cambiar y que podemos eliminar la causa de ese malestar. Entonces nos preguntamos cómo se hace. ujú, Y claro, producir un cambio de mentalidad o cambiar de filosofía de vida puede sonar muy abstracto. mm. Y además, tampoco hemos recibido educación formal sobre estos temas ni en Sí, la sí, es escuela, verdad. ¿verdad? Ni Ujú, en el instituto, ni en la universidad, ni en ningún sitio. Entonces, bueno, esa resistencia, precisamente la del desconocimiento, se soluciona muy fácilmente con información relevante, información significativa, no con cualquier información, ¿eh? sí, sí, no. Entendido, entendido, Monse. Y la TREC es muy psicoeducativa. Entonces, lo primero que hay que hacer es adquirir esa Ujú, información, en el caso de los psicólogos, proporcionarla para que esa persona comprenda qué es exactamente lo que le está pasando, por qué y cómo se puede avanzar en la solución. Y esa información es esencial porque, adquirir ese conocimiento produce un gran alivio, en el sentido de que, por ejemplo, hay muchas personas que tienen ansiedad y que creen que están mentalmente enfermas, que tienen un problema que es grave y que es irresoluble. mm. Y cuando comprenden exactamente por qué tienen ansiedad, qué es lo que genera la ansiedad y cómo solucionarlo, eso proporciona un gran alivio y además te anima, como que te impulsa para Sí. seguir el proceso. Mm. ¿Sí? O sea, es común en nuestra generación no haber recibido esa formación, porque la verdad que yo no recuerdo que alguien me explicara esto, ¿no? Entonces, como tampoco sabemos cómo funciona la mente y cómo regular las emociones, pues yo creo que acudimos a terapia cuando ya estamos fatal, ¿no? Eh, y de ahí que este podcast tenga como objetivo, pues eso, contribuir a solventar la carencia de información y que esa información sea fidedigna, ¿no? Sí, sí, sí. También, ya, bueno, es un objetivo común, ¿verdad? Este es Sí. el objetivo del podcast. Fíjate, Nadia, no, si tuviéramos esa información fidedigna de cómo funcionamos y cómo podemos cambiar esas creencias o lo que Mm. sea que nos pase en la azotea para mejorar nuestro Sí, bienestar o para avanzar psicológicamente, no sería necesario acudir a un psicólogo. Si tuviéramos la ujú, información y supiéramos cómo utilizarla, lo podríamos hacer por nuestra cuenta.
sí. Seríamos aptos, es decir, habríamos adquirido conocimientos o desarrollado una aptitud Mm, y sabríamos qué hacer con esos conocimientos. Tendríamos desarrollada también una actitud mm, y entonces no sería necesaria la ayuda profesional. Y precisamente este es uno de los objetivos de la TREC. La TREC persigue dotar a la persona de esa aptitud y de esa actitud, es decir, de esos conocimientos y de esas estrategias para llevarlos a la práctica, para que la persona se convierta, si quieres llamarlo así, en su propio terapeuta y que no necesite ayuda sí, profesional. Entonces, una idea interesante respecto a esa adquisición del conocimiento sería que la sabiduría no está en saber, sino en saber ejecutar, en lo que hacemos con el conocimiento adquirido. Porque si solamente fuera obtener conocimiento, pues mira, Nadia, cualquier persona se puede comprar libros que hay de psicología que son sí, buenísimos manuales, sí, te lo lees, lo aplicas y sí. punto. Pero no Mm. es así. No, no, claro que no, 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 no. O sea, es es tener ese conocimiento y saber utilizarlo, ¿verdad, Monse? Sí, claro. Sí, sí, eso es lo principal, por Mm. supuesto. Ujú. ¿Y qué otras resistencias hay? Hemos hablado de, pues eso, dolor, desconocimiento, información que no es la correcta. ¿Qué otras resistencias nos podemos encontrar cuando iniciamos este camino de cambio? Mm. Otra resistencia es que todo el mundo tiene muy asumido que cualquier aprendizaje pues comporta cierta torpeza inicial, ¿verdad? Ujú, Bueno, lo tiene asumido, pero no sé si integrado del todo, porque a veces las personas se preocupan cuando sienten esa torpeza y se frustran por esa torpeza, ¿no? Es decir, es un aprendizaje y hay que pasar por ello. Es como aprender a montar en bicicleta. Pues al principio te tambaleas, incluso te puedes caer, te desvías de por donde quieres ir y eso es algo que es con sí, natural al aprendizaje. Pero en temas psicológicos, cuando se da esa torpeza inicial, que se da muy a menudo, aparece una sobrepreocupación por la presunta incapacidad para el cambio. Y entonces la gente te dice cosas como, bueno, vale, sí, ya verás cómo esta psicoterapia funciona para todo el mundo menos para mí, ¿no? sí, 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 sí. Y claro, esa torpeza unida o sumada a esa preocupación por la falsa incapacidad, ¿verdad? Pero no incapacidad como que me falta algo, sino como que yo no voy a ser capaz de sacarle el provecho. Pues eso se mezcla además con la prisa, que tú también la has mencionado, y eso ya es un cóctel que te Sí. enturbia la mente, que suele salir siempre a la palestra, porque la gente te cuenta, me pasa esto, tengo prisa por cambiar, pero estoy preocupado porque no me sale lo rápido que querría, y eso es un cóctel que puede significar una resistencia. Pero estamos hablando de resistencias que son fácilmente superables, ¿eh? Tú ya lo sabes. Sí, 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 a ver, sí que sale, pero se solventa rápido cuando uno asume que es un proceso de cambio, deja de etiquetar, en fin, todo esto que estamos aprendiendo en estos podcasts, ¿no? Si lo aplicamos, al final, pues eso, pues eso, puedes quitarte estos obstáculos de enfrente. Sí, sí. Ujú. Ujú. ¿Hay alguna otra resistencia inicial? Una que se me ocurre ahora es la justificación emocional, Sí, que viene a querer decir justificar el malestar que estoy sintiendo con creencias irracionales del tipo, así como lo estoy sintiendo, es correcto que lo sienta. A ver, por ejemplo, como me he divorciado, pues es normal que esté deprimido. entiendo, ¿Eh? entiendo, Es Monse, decir, sí, sí. justificamos el malestar por aquello que estamos viviendo o aquello que ha pasado, porque hacemos una relación directa entre lo que ha sucedido y cómo yo me siento. Y como yo me siento y ha sucedido esto, pues tiene que ser así. Esto es justificarse emocionalmente. Y esto es sistema uno. Claro, es verdad. Sí, Sí, aquí bueno, no hay hay personas que se divorcian y lo celebran. pues sí, pues sí, pues sí. Sí, sí. Ah, sí, sí. Cada uno, digamos que vivirá la situación de acuerdo a sus creencias en torno a esa situación, ¿verdad? Sí, eso es verdad, Monse.
Ujú. Entonces, la justificación emocional lo que hace es como buscar evidencias de que es razonable estar deprimido y que eso es una consecuencia del hecho de haberse divorciado. Pero no es Mm, así. Es cierto que las circunstancias contribuyen al malestar, por supuesto, al dolor, no vamos a decir lo contrario, que no sería lógico. mm. Pero el factor principal, el que intensifica y el que alarga el sufrimiento, siempre está en la azotea. Y Sí. afortunadamente es así, ¿eh? Afortunadamente es así, porque entonces, si no fuera así, siempre estaríamos, nuestro bienestar estaría en manos del entorno, ¿verdad? De que Mm, cambie el sí, entorno. sí. Entonces, siguiendo con el ejemplo del divorcio, bueno, pues un divorcio que se puede vivir como una pérdida, por ejemplo, Sí, ¿vale? Pues una pérdida puede provocar tristeza, sí. pero no tiene por qué provocar depresión. La pérdida no provoca la depresión. La depresión aparece a partir de cómo etiquetamos esa pérdida. ¿M? Estás hablando de emociones negativas sanas e insanas, ¿no? Entonces, yo creo Sí, que claro. ahí el tema da mucho de qué hablar y creo que merece un episodio entero. Pero hemos visto varias resistencias que dificultan el cambio. A ver, se me ocurre otra muy importante que es la magia, ¿no? O sea, ese pensamiento mágico. Bueno, si cambia el entorno, la relación, la situación, la vida, las condiciones, pues mágicamente yo mejoraré, ¿no? ¿Cómo Mm, ves esto, Monse? sí, sí, das en el clavo, Nadia. Nos identificamos siempre con lo que pensamos y esa identificación con nuestros pensamientos, pues se convierte en otra resistencia. Sí. Y aquí, me parece que tenemos que ser tú y yo muy tajantes Mm, difundiendo el mensaje de que es justamente al revés, es justo al revés. La magia radica en mí. Cuando yo cambio, cambia todo. ¿Qué significa que cambia todo? Pues sí. significa que lo percibes y lo vives de otra manera. ¿Vale? Cómo me relaciono conmigo misma, cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono con la vida en general. Y parece magia, pero es ciencia, ¿eh? Es puro conocimiento aplicado. Sí, sí, sí. Bueno, los Star Treks como yo lo tenemos clarísimo, Monse, y no nos cansamos de difundirlo. Ujú. Mm, sí, sí, se convierte en una misión, ¿verdad? Sí, Precisamente es uno de los propósitos que me inculcaron en el Instituto ELIS, la así. divulgación. Sí, Ujú. sí, sí, porque los avances científicos han de bajar de los tabernáculos académicos y llegar al Sí, público, sí. ¿verdad? Y el doctor Ellis fue un maestro precisamente en el arte de divulgar, fue muy prolífico. Escribió más de 80 libros y Ujú. 1.200 artículos científicos. Sí, sí, sí. En aquella época no existían los podcasts, si no Bueno, seguro que si habría hubiera, estado si hubiera existido, hubiera hecho miles de ellos y qué bien que los pudiéramos escuchar ahora. Decían que Ellis tenía un sentido del humor apabullante, ¿es así, Monse? sí, sí, sí. En Nueva York lo llamaban el globetrotter de la psicoterapia. Y él contestaba y literalmente decía que su misión de vida era reparar las azoteas taradas de la ciudad. Y habría muchas en su época. Bueno, y ahora también. Sí, sí. Bueno, Monse, hemos sacado a la luz varias resistencias asociadas al cambio, ¿no? Pues desconocimiento, torpeza inicial, falsa incapacidad, prisa. O sea, las prisas, esa frase que se oye por ahí mucho, las prisas no son buenas consejeras. Mm. Justificación emocional, bueno, pues pensamiento mágico. ¿Qué recomiendas? Pues, mira, ya que estamos hablando de Elis, hay una frase de Elis que es de las más conocidas y yo me quedaría con ella porque creo que resume todo lo que hemos visto hoy. Y es la siguiente, decía Elis: "Los mejores años de tu vida son aquellos en los que decides que tu problema eres tú. No culpes a tu madre, a la ecología o al gobierno, y así te darás cuenta de que controlas tu propio destino". Pues muy buena frase, Monse, para acabar este podcast. Lo hemos empezado hablando de que para cambiar lo primero que necesitas es responsabilizarte del problema, eres el único responsable del cambio.
Y esta frase realmente hace hincapié a eso. O sea que un millón de gracias por compartirla conmigo y con todos los oyentes. Muchas gracias, Nadia. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Gracias por escucharnos y hasta la semana que viene con más temas para entender mejor las cosas que nos pasan en la cabeza. Un millón de gracias. Adiós. Adiós.